Aquí estamos, gente. Mira, le voy a dar un traguito, que este yo le voy a dar otro. Vale, con a ver. calor, Hace falta refrescar. hace falta, hace falta. Bueno, seguimos aquí, que no veas, Nacho. No Yo voy a pensaba entrar- que Miguel cascaba, pero Sí, ojito con Nacho, ¿eh? Y esta además me da rabia porque podría hablar más de lo que puedo hablar, porque hay cosas que... Bueno, se repetirá, ¿eh? Pero Totalmente. volveremos. Cosas curiosas. Piezas como esta. A ver, un segundo a ver si sale. A ver. Esto, Hostia sinceramente, puta, tío. no sé ni para qué sale. O sea, ni para qué tipo de colección salía. Esto de aquí. Esto viene de Japón. En eBay sí que los había visto más. Hay muchos franceses que lo tienen. Pero yo cuando lo vi, Pero lo que esto, comentaba esto antes. será rollo que lo ponían en las tiendas, así de adorno, Quizá, ¿o qué es quizá. esto? O para publicidad, o para algún juego. Sinceramente, no tengo ni idea. Tengo aquí Mamma otros mía. 3 Pokémon más. No sé cuáles son. O sea, ni ¿Eso los he abierto. sellado o no los han mirado? Ni los he abierto. O sea, esto de aquí cuando me vino, ni los he abierto. Ah, Los vale, tengo vale, aquí. ok, no has querido ni... No sé ni lo que hay aquí. Entonces, aquí ya tenemos pues figuritas. Tenemos sellos. Yo creo que sellos Vale, es un eso mundo quería completamente contar un aparte. poquito. Si quieres, cuéntanos un poquito. A ver, el mundo de los sellos yo creo en Japón, aparte yo creo que ahí en Japón coleccionan bastante el tema de sellos. Yo creo que es un mundo completamente distinto. No sé ni siquiera si hay algún tipo de tracking de la cantidad de láminas distintas que se han llegado a publicar de sellos. A ver. Esta, por ejemplo, es una de las láminas que, de hecho, como veis, con condición no está muy buena. Aquí está Qué fuerte, tío. Aquí está el Metapod. ¿Por qué? Porque cuando os ponéis a buscar sellos hay variantes de todo tipo. Hay Hostia, variantes... pero tengo una curiosidad mega Sí. enorme. ¿Hay gente rollo fuerte coleccionando sellos Sí, de Pokémon? sí, sí. De hecho, no sé si conocéis la O sea, caja ¿hay esta. algún sello de Pokémon que esté a nivel fuerte dentro del coleccionismo de sellos en general o no? Eso no lo ¿O sé, es un pero nicho? o sea, yo No lo creo, saben, ¿no? yo creo que, o sea, no lo sé, pero seguramente lo debe haber. Por ejemplo, la caja esta que sacaron, que salía como una japonesa, como con el vestido típico japonés, con un Pikachu, que luego salía como un Cramorant, que era otra carta. Era una caja, solamente era una caja del servicio postal japonés. Tenía sus sellos, tenía su parte de material japonés, y mucha gente lo que hacía era vender la caja con los sellos, las cartas no, los sellos se las quedaban. Entonces, yo creo que tiene que haber un mercado bastante grande, pero para mí es prácticamente inabarcable de la cantidad de material que pueda haber, porque te los puedes encontrar los Metapod sueltos, te los puedes encontrar los Metapod en trío, aquí, bueno, aquí detrás creo que no están, te los puedes encontrar en versiones, por ejemplo, el Metapod está aquí, en versiones Es que están de guapos, sello tío, completamente por separado. Creo que tengo que tener más láminas en algún sitio. Me da mucha curiosidad, tío. Los sellos me Pero acabas esto de para mí, desbloquear. esto para mí es un mundo completamente aparte y que O sea, solamente eso lo han compras y metido un encuentras. poco... Pero O no sea, te quieren tengo mis meter, ¿no? búsquedas y ahora si queréis hablo un poco Es que, tío, es heavy. A de ver, las búsquedas en Japón. estoy flipando. O sea, te lo juro que ahora mismo sí que estoy desbloqueado total. Mira este, tío. Madre mía. No, y con unos artes. Claro, estos son Esto solo salió en Japón, me estos imagino, son, por ¿no? ejemplo, este es el Metapod, el arte, el 100% original. Este es Vale, el primero. sí, mira. Ese es el 100%. Esto solo salió en Japón. O sea, sellos Esto solamente en Japón. a que nivel yo mundial sepa- no creo yo que haya sepa- en ningún lado más, ¿no? Que yo sepa solamente en Japón. Quizá pueda haber alguna versión A ver. internacional Guau, en Estados tío. Unidos, Madre en mía. Corea. A ver qué enfoque. Joder. Sí, nada, tienen Ostras, artes potentes, ¿eh? eso es, Esta hostia, crema, ¿eh? Este Y ojo, el tío. Gengar, mira cómo Cómo sale se ahí, ¿eh? ceban con el cubone, tío. Mira el Gengar, tío, aquí también en el árbol por ahí, madre mía. Bueno, el del Zapdos único ahí también queda muy bien, ¿eh? Solo el Pokémon ahí en grande. Yo os digo que mundo de los sellos no. No, yo me he quedado loco porque Compro seguramente lo tiene que que haber alguna encuentro. rareza de estas Yo fijo. compro lo que encuentro. También os digo, he encontrado, por ejemplo, esta lámina en Mint. La he encontrado como 7-8 veces por el valor del precio de esta lámina, que está tocada. Sí, o Entonces, sea, que es, claro, saldrán... salen. O sea, hay sellos, pero eso es un mundo. Para mí es un mundo. Es un mundo completamente aparte. Ah, sí, esto es Japón 100%. Y la búsqueda me 100%. imagino que todo ha sido en Japón y... Todo en Japón. Aparte, esto es todo compra en Japón. Japón, por ejemplo. Es que hasta colecciono las tarjetas que vienen de otros productos que van aparte. Por ejemplo, esto de aquí es de este tipo de producto. Este, por ejemplo, este está sellado. Este está ¿Eso qué sellado.
Este es un recoge cables. ¿Sabéis? Esto es para colocarse en un cable de ordenador o del micro, lo que sea, para colocárselo. Que había estos, había otra versión, que también había un Charmander, de hecho el Charmander pues lo tenía que tener por ahí. Tengo figuras Tommy. Una de las figuras que más tardé en encontrar fue esta de aquí, Eso es una locura. que esta es del Pokémon Stadium 3, o sea, del juego 3. Tengo dentro de casa la lámina, el póster que anunciaba estas figuras, pero esta de aquí me he tardado 4 o 5 meses en encontrar. O sea, no exagero. Esta de aquí y esta otra de aquí, perdón. Joder, la madre que me Esta de aquí parió. es la del Stadium 3, esta que no me recuerdo si era la del 2. Esta no la recuerdo. Eso es Pero mira, transparente. A ver. pero mira, esta de aquí. Sí, que lo bueno, transparente siempre a todo el mundo le mola, ¿eh? Es No, como pero algo, esta- tenemos esta algo le ahí pongo de la plástico. época, tío. Estos son plásticos de protección que le pongo, pero que realmente. Mira. Porque además, esta es súper bonita. Hostia, sí. Esta es súper bonita. Además, tiene como un estilo. Todas estas figuras del Stadium 3 Qué tienen un bonita, estilo ¿eh? como cartoon, un A poquito toon, que son, A ver que si son la leche. consigo ahí enfocarle, tío. A ver. No soy capaz. A ver, dale ahí. No enfoca, no. Que Me por- enfoca antes, pero. No. Claro, el transparente debe ser que no lo coge bien. No Bueno, lo lo coge hemos bien, ¿no? visto ahí. Vale, que por ejemplo, que por tener, pues hasta los bolígrafos oficiales, bueno, estos son del Pokémon Center. A ver. Estos son del Pokémon Center, que tienen hasta su Sí, guay. Metapod. Figuras de todo tipo. Me están viniendo ahora, que tengo aquí el mini skateboard. Esto fue una línea oficial que hicieron con X Concepts en Estados Unidos. Vale. Este Qué bonito, ¿eh? es sellado. Pues me está viniendo ahora de Italia el mini snowboard. Me está viniendo ahora. A ver, espera un momento, tío. Que voy a... Ahí, vale. Pues me está viniendo ahora el mini snowboard. Está muy bonito, ¿eh? Qué pena que esté ahí súper amarillo. De esto seguro que tiene que haber coleccionistas también que le estén metiendo fuerte, ¿no? Sí, sí. De hecho, este me costó bastante encontrarlo a precio. Que esto fuera al final unos 40 euros. Ojo, que ya es, ¿eh? Sin gastos de envío, impuestos ni historias. Mini snowboard, creo que es más fácil de encontrar, pero lo encontré por primera vez la semana pasada, así que tampoco tanto. Esto, ¿qué es esto Ah, que, bueno, que esto de tenías ahí? Que eso era interesante, que Vale. nos está contando antes. Vale, a ver. Puede haber muchas cosas de aquí. Bueno, la gran mayoría, el 70-80% es comprado en Japón. El mercado japonés, yo no hablo japonés, tienes que apoyarte mucho en gente que ya ha coleccionado o que ya sabe por dónde buscar. Que principalmente te vas a ir a Ballí, a Mercari o a Yahoo Subastas, que es como su eBay. Te vas a encontrar Rakuten, te vas a encontrar tiendas específicas, Mandrake y demás que tienen también producto. Pero el mayor problema que tienes para buscar prácticamente cualquiera de estas cosas es que nunca te vas a encontrar con el nombre de lo que tú quieres. Yo si por ejemplo pongo Metapod, que es Transel en japonés, con la caligrafía japonesa, no vas a encontrar ni un 10% de lo que hay aquí. Siempre va a estar en bulk, va a estar en productos que nunca... O sea, que la Sí, gente son que está cosas vendiendo- raras realmente Exactamente. ya. Pero porque la gente no le da valor a Metapod, porque en el fondo es una castaña de Pokémon. Entonces, claro, la gente Sí, no le es un da... Pokémon que, es como si fuera bueno, un ratata. sí, o sea, que pues, le da pues- igual todo pues el mundo. exactamente igual. No, pues a mí no. Metapod es Dios. Entonces, teniendo en cuenta que Metapod es Dios, tengo un ojo particular para encontrar dentro del bulk, dentro de esas fotografías con 300 tazos, decir, hostia, aquí está el, el tazo que me está faltando, como cualquiera de los que están por aquí. En una de estas apareció esta joya. Esta joya venía en unas... Estoy llamando yo. Cajitas. Que mirad aquí estas cajitas. No he conseguido encontrar la original, la sellada. Sinceramente no creo que la llegue a encontrar. Que eran como si fueran pequeños carretes de diapositivas de cada capítulo del anime. Entonces a mí realmente lo que me interesaba... ¿Cuántas era- imágenes vienen más o menos por capítulo? no O lo sea, sé. te contará bastante. No sé bien Seguro aquí, de- pero yo tardo un rato. Vamos a hacer ahora mismo el test. Vamos a ver si consigo grabarlo, gente, Sí, con la exactamente. cámara. Entonces aquí están los 4 primeros capítulos. El cuarto, que es donde aparece por primera vez Metapod que pelea contra el Pinsir, pues lo vamos a A ver, encontrar, vamos a vamos a intentarlo, encontrar a ver. aquí. Entonces a ver cómo lo hacemos. ¿Dónde hay que Pues mirarlo? casi hacia el sol. Vamos a tener que, ¿Pero hay que mirarlo por intenta aquí? mirarlo por ahí. Sí, ¿no has mirado por ahí? A ver si lo Bueno, ves, sí, a ver lo si te mejor cuadra. consigo, A ver. consigo hacer algo. A ver, A a ver, ver. si te lo sujeto yo. A ver, espérate. Vamos a ver si lo consigo. Mira, ahí Ahí, está, ahí, sí, ahí. sí, se ve. Espera, ahí lo tenemos. A ver, ¿ves pasando? A ver, un segundo, yo creo que te lo voy a pegar casi el objetivo. No, a lo mejor ahí lo pierde. Déjalo ahí. Ahí. A ver.
Ah, coño, Guau, ahí qué guapo, ha tío. evolucionado. Espérate, Qué guapo. vamos a pasar. Espera. Ahí. ¿Ves Vamos a pasar. pasando? Espérate, voy a pasar un montón para que se resete. A A ver ver, dónde está. un segundo. Eh, Que haya menos cosas detrás Ahí. tú, para que enfoque mejor. No, si es que el No, problema sí es- se ve, se ve. Ay. Ahí, Mira, aquí está denlo Samurai. denlo ahí. Oh, Team Rocket. Team Rocket. Hostia. Mira, Oh, qué aquí está el bonita. Metapod. Oh. A ver. Nah, tío, lo de los japos es A una ver, locura todo lo que claro. saca. Esto yo creo que en español. Mira, aquí evolucionando el Metapod. Esto es un tipo de evolución que no ha vuelto a suceder con Metapod en ninguna otra situación. Sucedió en el manga, en Japón, bueno, y luego la versión que mandaron para la internacional, que Metapod, o sea, perdón, Battlefree evolucionaba el Metapod directamente rompiéndose del cascarón, del capullo. En el caso de. Qué bonitos, A ver. De todas las evoluciones posteriores que han aparecido, es como. Pues bueno, dejamos las diapositivas. Juguetes fantásticos que yo creo que solamente se puede hacer en Japón. A ver. Pero esto, ¿no eran gomilonas esto? No, esto. ¿Qué no, son esto? Yo no sé si son. Son. Me voy a pegar un bocado. Van presto, no creo. Quizás esto de cartón. Parecen caramelos. Pero que es una maravilla. Vale, ok. Tenemos Tommy. Tengo este producto. Este ahora mismo se está vendiendo en torno a los 100 euros. Este producto. Vale, eso te iba a decir. Son Pero estos no sellado. son los Tommy normales, ¿no? Porque tienen. Estoy viendo que tienen. Que van. Eso es, tienen la base, ¿no? Exactamente, esto tiene base. Mira, este también tiene base. No sé si se ve bien. Sí, claro, los dos ahí. Eso son Tommy. Este está fuera del precinto. Y luego hay una versión que está. No la tengo. La he encontrado, pero no vale lo que están pidiendo. Que es solamente el Metapod. El Metapod único. Y ese todavía no viene. ¿Con base también o no? Con base. Yo tengo el Tommy de estos, pero Sin base. el sin base. Pues quizá alguno de Pero estos de aquí puede ser. el de Charizard. Quizá alguno de estos de aquí puede ser Tommy, ¿eh? A ver, este de aquí. No, este es Bandai. Este es Bandai. Además de estos hay varios, está el Tommy y el Tommy que te viene con otra marca, que es el primero que salió, que es el que tengo yo de Pues el Charizard. Van Presto, no sé cuál sería. No, Van Presto no, esa es otra No. movida. No sé cuál sería. Bueno, de figuras. Voy teniendo todas las habidas por haber. Esta de aquí, esta no está montada, esta es del Ali. Hostia puta, esto Esta qué es es, del tío? Ali. Como un pues, Lego, si fuera ¿no? un mini Rollo Lego, ¿no? Esta prácticamente te la puedes encontrar de todos los Pokémon, te las puedes encontrar en AliExpress. De figuritas tengo casi todas las oficiales que han ido saliendo. Tengo libros, este lo hemos visto antes. Tengo postales. Esta, por ejemplo, fue un Qué regalo bonita, de Alucho. Esta es de versión latinoamericana, de ediciones Navarrete. Tengo otras tantas de Japón. Esta de aquí que es la batalla de Metapod contra Metapod. Este es el mejor capítulo que hemos visto antes fuerte, aquí de diapositivas, que es el capítulo Metapod Está contra bonito, Metapod. ¿eh? Puede ser el capítulo más representativo de la historia de Pokémon. Fue un meme en sí mismo, que es lo que es. Y de esa misma batalla, Cardas sacó estas tablas que al A final ver, son qué bonitas. son cartones que tú los puedes sacar. Cada uno de estos de aquí son pegatinas que terminan sacando Ah, vale, sí, es verdad. como si fueran como estas. Mirad. Salen como si fueran luego al final Amigo, vale. como estas de aquí. ¿Vale? Que Vale, ok. cogen extractos de los capítulos. De estas, todas las que he ido viendo, sí que las he ido cogiendo porque me parecen muy interesantes. La única que no he visto nunca más, salvo esta que compré, es esta lámina que se viene con la línea evolutiva directamente de Ash. VHS con el capítulo en japonés, con el capítulo del Metapod contra Metapod a Metapod. tope. Esto me ha venido ahora, es un bootleg puro español de VHS. Esto es bullet español, ¿no? Esto es bootleg español. Qué locura, tío. Se puede ver no solamente por el tipo de Combate papel, en Ciudad Plateada. esta mano que está levitando de... ¿Cambian las portadas eso o Qué no? guapo. Sí. ¿Cambian las portadas al rollo artes o no Yo te creo has que estas fijado artes sí, todavía? porque incluso la propia, si os fijáis, la propia definición del Pikachu con Ash Qué bonito, la es distinta. No ves si te marcan aquí, este es el reto del Samurai, no viene el arte del Metapod. Hazte con todo. Me viene con unas cuantas más y de hecho esto se ve que es un escaneo y luego una impresión. Se ve hasta el logo que se ha modificado de todos ellos, pero Está muy guapa esa portada. este de aquí es el puzzle. Peluches, Vale, me está faltando peluche uno. por aquí. Me falta uno de Pokémon Center, que la versión miniatura de este. Estos son productos actuales. Este de aquí es un rascador de gatos, que es un made to order. Que Qué sacó guapo está, el Pokémon Center Japón en mayo. Esto sabrá una tira, nunca se va a saber, a no ser que Pokémon, que nunca lo da, las cifras oficiales de lo que ha salido.
pero es un rascador de gato. Sacaron este Metapod y el Dengar. Y esto de aquí que es un paraguas. Este de aquí es un paraguas que ahora mismo en primera mano no se puede comprar, salvo en el mercado Hostia secundario, puta, tío. que tiene, o sea, la funda es de Metapod y el Qué guapo, tío. y es un Butterfree el paraguas. Este pues llegará el momento en el que me compre la segunda unidad para utilizarlo en el diario. Esto Me parece increíble cómo toda esta locura ha salido de 2 o 3 cartitas que empezaste ahí en el álbum, eso ¿sabes? está por un meme. O sea, si queréis, incluso algún día te puedo pasar las capturas de pantalla de Wallapop. Ya vamos a tener un grupo de Telegram que era solamente de. ¿Pero de lo las iniciaste vaciladas. tú o con colegas? No, o el tema del ¿Cómo, Metapod, cómo el tema del salió? Metapod, empecé yo el vacile. Además fue en el chat de Pokemillón. Creamos un grupo aparte que era solamente para los vaciles de Wallapop. Y ahí están todas las capturas de pantalla, todas las conversaciones. Hay manteles, ya hemos visto esto. Aquí hay un cómic, que esta fue el cómic. Hostia, Qué El bonito. de Electric Tale of Pikachu. Siguiendo la historia original. Me molan los artes, tío, de los cómics. Las artes, Tengo ahí pues. la intención de pillar el número 1 en español, pero no lo he pillado todavía. Pues, tengo aquí dentro, en español. Tengo los tomitos español en Qué guapo. en las ediciones que aglutinan diferentes capítulos. Esto de aquí llegará el día que haré el 100% de cómic, que aparezca representados Metapod, tanto en japonés, inglés como en español. Pero de momento pues estoy pues poco a poco. Y luego ya... Vale, para Bullet, finalizar, tenemos por ahí Bullet, que también HT. hay dos le ha tipos de metido bullet. duro. El que aquí dos personas de aquí son auténticos maestros, que es el vintage. Y luego está el Moderno. el moderno. Entonces, el moderno, realmente hay cosas que son Ese está muy guapas, bastante tío. interesantes. Hay cosas que son interesantes. Un Tecnofoil ahí, loco. Este está muy guapo. Exactamente, está como si fuera un Tecnofoil. Esta de aquí, que tiene Una así incluso Ancient. un toque Sí, metálico. sí, qué guapa. Como si fuera Ancient. yo eso. Mira, Tecno Bootleg. Buah, Bullet, sí, sí. Tecno Bootleg. Sí, se nota mucho además. Tecno Bootleg. Pero de hecho, o sea, pero es por el foil, porque detrás, como hemos visto antes, no aparece la... Sí, además lo que cambian no también aparece con la- estas, con las Bullet de AliExpress, es que no aparece están los como- cortes claro, también, las claro. esquinas están cortadas. Esta de aquí es una serie que la verdad es que está Sin muy embargo, guapa. esta, las si te das cartas. cuenta, es al revés. O sea, igual que a esas, las originales son con las esquinas sin cortar, estas, las originales, son con las esquinas cortadas y las fake, me hace gracia, las hacen sin cortar, ¿sabes? Y te voy a decir una cosa. Estas Están en muy versión- guapas, ¿eh? en Con... la versión foil, o sea, es decir, las bootleg de AliExpress, me parece que tiene una calidad Sí, superior. sí, y además tienen textura un poquito. Luego ¿no? si quieres enseño el Venusur y demás, que son auténtica barbaridad, porque encima tienen textura como carta japonesa. Ahí Luego tenemos aquí entramos- archienemigo del Pinsir, tenemos aquí algunas pegatinas, esto de aquí nada, y aquí tenemos Ahí se ve un Charizard, Metapod. el vintage. No sé si quieres comentar tú, que, No, que eso tú esto no te lo es sabes Nah, mejor. sí. Toda la gente se lo sabe. Este es el Qué bonito mejor es, qué Metapod bonito. del mundo. O sea, no Qué hay bonito Metapod más fuerte. Qué bonito es. eh, Todo el mundo que sabe este. que Metapod evoluciona en Charizard. Exactamente. Esto es Realmente así, tenía que eso evolucionar es- a Venomoth, pero Es así. se le pasaron en Claro, los sketches, nah. se les pasaron. Porque realmente tenía que evolucionar a Venomoth, pero Oye, yo siempre he oído que eso es un mito, ¿eh? Que parece que coincide, pero yo siempre he oído que en realidad era un mito. yo apostaría. Aquel así también. Yo sí. a mí me gustaría apostarme. Sí. Bueno, Vale, sí, aquí vemos a tope, Bullet, Golden Do- Sticker. dos tipos de De foil, patrón, de ¿no? sticker, de patrón. Aquí dos, una Está muy versión, guapa, tío. una versión sticker, otra no. Perdón, versión holo, otra no. Esta otra de aquí. Qué bonita. Fíjate el patrón que tiene el Metapod. Sí, o sea, sí, parece la propia corteza Qué de bonita. caparazón que tiene. Otra más por aquí. Esta de aquí, pues mira, pues a Flareon le he pillado otras tres. Me están viniendo otras tres con este arte. Este es un Metapod Shiny. Bueno, os voy a comentar una. Estas son rarísimas. De estas yo una- no tengo ninguna, ¿eh? Bueno, esta de aquí te la pilla a ti, ¿no? Esta de aquí. No, la chiquitita no, yo no tenía. ¿Esto creo de que quién Darky. salió? ¿De Iván? Ah, Darky. Darky, Esta de la Darky. pilla Darky. De Darky. Qué guapa, esto, ¿eh? Estos, chavales, Esto es súper raro. Mirad extremadamente qué rarísimo. Yo chiquitillas de son, esas ¿eh? no tengo ninguna. Estas son las Way Back, ¿no? No, eso Las- es Magic Baby. Lo que pasa es que Claro, le Magic pusieron el Baby Way Back, y los pero colores, súper esto. chiquitita. Este- Mirad el flipa. tamaño. Exactamente. Pero mira, el back. Sí, el sí, back sí. es el tamaño grande, es el normal. estándar. Pero si os fijáis, el foil, la versión foil, es la misma radiante. Sí, Sí, es sí, el sí, mismo. es el mismo, es la Firewall, misma sí, historia, sí. sí, sí. Es espectacular. Qué bonito este. El label Metapod,
Esta que Blue esta Jungle. es una maravilla. Esto fue encontrarlo de casualidad. Esos que me los arramplaste a mí todos. Esto porque... o sea, Metapod en el fondo... O sea, parte de Metapod es que se... Le dije, ¿cuántos quieres? No, todos, todos. Curioso, Venga, pues te todos. diría que de los muy pocos bootlegs que hay de Metapod. De segunda es que edición, no claro. es- Aquí tenemos a Clefairy, o sea, versión Charmeleon. Está guapísimo, sí, sí. Cocinando Metapod, pues esto es Eso es la droga mu- pura. mu- Tienen los muy- tomates ahí. La Los carta tomates de- ahí O sea, en de conserva. esta carta no me puedo cansar nunca. O sea, si puedo tener Es brutal, 100, es brutal. tengo Es- 100. Es brutal, es Si una alguien, si cocina. alguien la tiene, se la pillo. Es brutal. Este es un bootleg moderno. Es un bootleg moderno. Qué fuerte. Mirad el achatamiento que tienen las... aquí, por ejemplo, las letras. Eso es un fake. No, esto es un Un fake. proxy, un proxy. O sea, esto es un fake. proxy. Ah, préndele fuego, Nacho. Bueno, Esto ya son tesoritos. ya aquí Vale, mira, sí. un romano 1. Buah, qué bonito el romano 1. Mira este Fíjate con el el foil. patrón ahí. Muy O sea, guapo. son una pasada estas. Aquí en Japo, fíjate el achatamiento. Esta de aquí es en chino. que esta es Hostia, esta es verdad, una tú con el barbaridad. patrón este guapísimo de Esta es- burbujitas. Esta es una barbaridad. Esta de aquí es de Lali, por ejemplo. Sí, estas son las de la ley. No Estas son jodas. las de Lali. Que la gente... Ah, vale, sí, míralo. Estas son las de Lali. Y esta creo que me la regalaste tú. Esta no te Esto es suena bootleg de- antiguo, ¿no? Esta, Claro. esta me la Sí, regalaste. esto es vintage. Esa la abrí de sobre, de hecho, yo. El bullet Con vintage, estas sí, sí. manitas. Muy guapo, a Entonces, tope. bueno, y lo ultimísimo, no sabía si iba a dar tiempo para meterlo. Estos son Latinoamérica, sacan muchas licencias. ¿Eso qué es? ¿Tres Reyes o cómo se Está llamaba? sacando un vidrio. Joder, sí, pero de verdad es una avispa. O sea, Estamos aquí en la Vamos mansión aquí, de aquí. Nachete que no veas. Pues os voy a decir una curiosidad. Esto viene Esos directamente Tres Reyes, de, ¿qué es eso? de Tres Reyes. Aquí Tres vienen Reyes. colecciones de Es todo una, tipo, mar- es estas una reglas casa raritas. muy conocida, pero no Muy sé. conocida, pero que saca todo sin licencia, ¿no? Mira, de Allí Tres en Reyes, Latinoamérica. sí. Hay algunas Perú, que parecen ¿no? que sí. ¿Es Perú o...? O sea, parecen que sí. Parecen que hay algunas que sí que al menos lo parecen. Luego está DKV Collections. Está Prisma. Esta, por ejemplo, he tenido yo y no tienen pinta para nada. Esto no está licenciado. O sea, no, hay cosas que no están licenciadas. Sí. Y os voy a decir una cosa. El común denominador que tiene absolutamente toda esta colección, toda, es que el único Metapod Shiny que vais a ver, o variocolor, Oh, qué es guapo. este de aquí. No hay ninguno. Qué fuerte, es verdad. Ni es lo vais a verdad, encontrar. En producto oficial, a menos que yo sea consciente que exista, Total. solamente existe un Qué Shiny que es fuerte, este de aquí. tío. Sí, sí, guau, a ver. Latinoamérica tienen buenos bootlegs, tío. Sí. El único. Es más, ahora han sacado, porque ya estaba viendo al comprador que le pillé esto, Guapísimo. que han tío. sacado un tazo de Metapod que viene Shiny. Todo lo demás, el Metapod real, el real. Nada, ya sabéis, chavales, si os queréis iniciar en el coleccionismo, seguid los pasos de... Pues nada, chavales. Hemos tenido microcorte, pero hemos es... estado horitas, hemos Sí, estado- sí, hemos estado llevamos toda la horitas. tarde, hemos Una bebido cuanta cerve, bastante sí, sí. cerve y nada, 4 minutitos para acabar el vídeo. Pues nada, esto es un entremés de la colección. Me podéis seguir en metapod_museum en Instagram. Yo creo que llegará el día que empezaré a preparar vídeos específicos, sobre todo relacionados con el coleccionismo. Coleccionismo hardcore, que al igual que Miguel tiene el suyo de bootleg, yo creo que... O sea, alguna cosa creo que voy a poder explicar, con errores o no, pero yo creo que alguna cosa puedo explicar, sobre todo de coleccionar japo, coleccionar español, coleccionar inglés. Quizá aprovecharé que entre mis objetivos va a estar hacer el 100% en todos los idiomas, de todo el material publicado en TCG, que eso saltará al resto de stickers, cromos, etcétera, que haya en otros idiomas. Pero es una cosa que hay que hacer bien, hay que hacer con una buena planificación, con un buen presupuesto. Bueno, estoy pensando simplemente en Rusia, o sea, comprar cartas en Rusia, encontrarlas. Chino, de Taiwán, de Hong Kong, incluso aparte portuguesa, material que haya en portugués. Cosas raras ya. Cosas, full. exactamente, cosas súper raras. Entonces, yo ahora mismo de que tenga de en el corto medio plazo, tengo algunas cosas pendientes, que estoy ahora mismo con la búsqueda activa, que es el Pokémon Wonder. No sé si sabéis que hay un parque de atracciones ahí en Japón, que se pueden ver como los Pokémon como al aire libre, pues como si fueran postales de cada Pokémon. Hay una de Metapod que se la estoy buscando unas cosas muy particulares, y una de las cosas que estoy buscando es esto de aquí. Esto de Oh, aquí. esta es manteca, ¿no? Esto es Cuéntanos la historia de esto. Esto es fuerte. manteca, esto es manteca. Esto es un Bandai sticker del año 96 que utilizaba artes del año 95. Estos son de las primeras publicaciones que se hacían
de Pokémon. Los primeros artes, ¿no? De los primeros artes. De hecho, muchos de estos se utilizaban como dos partes. Si veis siempre la parte de arriba marca el año 95 y al final el sticker completo era del 96. Vale, ¿solo se puede pegar lo de arriba o de abajo también? Lo de abajo también se puede pegar. Vale, es que no le saco son como dobles. Esto venía con una especie así como de pequeña mini Game Boy que tú metías la tarjetita y se veía solamente la pantalla de arriba. Entonces, de esta carta de aquí, bueno, este sticker de aquí, yo personalmente, que sepa en el mundo que haya, hay 3. O sea, conocidos, hay 3. Madre mía. Uno es este de aquí, otro lo tiene al que se lo compré y otro lo tiene Dominique. Lo tiene Nido, aunque no lo he visto, él me ha comentado que él lo tiene. En teoría de estas, tiene que haber también versión foil. Y además un foil como pixelado. O sea, es parecido al Sparkle de Tops. Tiene que haber una versión foil. Incluso Nido me ha dicho que no la ha visto. Yo, pues acaso, todos los días estoy buceando para ver si algo puedo llegar a encontrar. Esto de aquí, yo con esto ya podía cerrar la colección, solamente con esta de aquí. Putada. Que aduanas de aquí de España, la agencia tributaria, pues me lo destrozó. No sé si veis que tiene un montón de dobleces y tal, pues de todo el paquete, de 20 paquetes que vinieron, pues me abrieron 2 de ellos y este de aquí, pues bueno. Bueno, aunque ojo, si lo metes así en un libro gordo durante un tiempo... Bueno, lo que restaurar, prefiero quedarme con la segunda copia que tiene el japonés y ya estoy tranquilo. Esto de aquí, como lo descubrí, porque esto es buena parte, o sea, muchas cosas de aquí pura serendipia. Estaba buscando un objeto y aparece otro. Esto en particular lo descubrí porque Pokemafa le compró a Nido, le compró el Charizard holográfico. Y la publicación que hizo fue la primera publicación oficial, la primera imagen en internet que había de ese Charizard holográfico, de estos de los Bandai Sticker. Entonces, cuando supe de ello, pues me puse ya como un auténtico animal durante meses para encontrarlo hasta que lo tuve. Entonces, la versión holográfica estará en algún sitio. Y bueno. ¿Sacaron de todos los Pokémon holográficos o no lo sabes? Al menos de los 150 Mew he visto y además ¿de todos los que existen no está holo? ¿O no se sabe, ¿no? Claro, hay muy poca info, es que no hay muy poca info, claro. Personalmente, además por lo que me ha dicho Nido, yo creo, Dominique, yo creo que debería haberlo. Y he visto holos de Pokémon random que si esos están, pues debería haberlos. Característica, que hay algunos de ellos que tienen ya dibujo ya actualizado, no de la versión... inicial que aparece Metapod tumbado, creo que aquí no vas a tener ninguno, pero se aparecen sketches de Pokémon del 151. Vas a tener un Squirtle haciendo un ataque que no sé ni siquiera cuál es, un Charmeleon haciendo como un anillo de fuego. Vas a encontrar locuras que sinceramente son una pasada. Y hay 2 formas. Esta es la versión original que te lo encuentras y otra que es la fase cortada, que la fase cortada no sería la original. ¿Vale? Lo digo por si alguien encuentra uno de estos Bandai Sticker en algún lugar. Qué fuerte esto, eso tiene que ser raro de cojones, vamos. Ya creo que lo puse en una de las publicaciones, creo que fue la de que hice el Magic Baby, para mí, y tomando palabras de Miguel, un buen coleccionista de Pokémon, no sé de Pokémon o de cualquier cosa de Star Wars, te guste lo que te guste, yo creo que hay una parte que es el bootleg vintage, que es ese material falso que se hacía hace mucho tiempo, cuando éramos niños, que trae buena parte de la nostalgia y que yo personalmente creo, y aquí pues tanto Rafa Loading como Miguel Esquizo pueden corroborar, es material que es infinitamente más difícil de conseguir que el material oficial. Entonces, esto de aquí, si a mí Miguel me dice que solamente existe este, sí, hasta que dentro de 20 años no aparezca un pirao en Tailandia o en, de momento o en Croacia o donde sea, esto de aquí, o sea, no tiene nadie. Si alguien me dice, ¿qué valor tiene esto de aquí? Digo, mira, es que no se puede valor económico, no sé lo que le costaría a Miguel, o sea, esto no se puede vender. Claro, no se puede materializar. ¿Qué valor tiene? Me viene a que me dice 100 euros, digo, imposible. 1000 euros, digo, pues es que, o sea, esto es una pieza única. Y esto es el valor para mí del coleccionismo. Y luego tenemos este otro tipo de cosas que, aunque sí que hay productos, o sea, esto es algo oficial. Este es ese tipo de producto que quizá en España no está tan bien valorado, como son el tema de tops. Al final la gente no vamos siempre a los Charizard Base Set, nos vamos a un poco más a los... Esto de aquí... No vale más con Charizard, ¿no? Esto vale más con Charizard. Esto es una maravilla. O sea, esto de aquí, que realmente conocido en el mundo no hay tantos,
¿Debería haberlos? No, no hay tantos. Esto, sinceramente, pues es uno de los objetivos que puede llegar a tener cualquier coleccionista que se dedique a Pokémon individual. Sí, a meter de todo un poquito. Esto es una joya. Ahora, mi consejo. Y sobre todo porque al final el tema de Metapod comienza como... comienza con un meme. Un meme que se ha hecho real. Yo ahora mismo de objetivos. Me puedo llegar a marcar los objetivos. Yo ahora mismo lo podía cerrar la colección y decir, ya está. Sí, ya está, ya tengo ahí bastante. Puede haber parado hace un año y medio, puede haber parado. Hace una semana puede haber parado, o puedo parar dentro de 3-4 meses. O sea, yo el límite lo tengo ya. Pero lo más importante es que yo esta colección no la hago pensando en el valor económico que tiene o que puede llegar a tener, sino como todo el proceso de búsqueda de todas y cada una de las cosas que están aquí. O sea, yo sé que puede haber objetos que sí, que tengan más valor, otros que no, valor, sí, que al final... que tengan menos, pero yo sé que ahora mismo lo que está encima de esta mesa y cosas que me he dejado dentro de casa, que no tiene nadie ahora mismo. Nada, la colección de Metapod es así. Y todo más o menos una calidad, más o menos Vamos en una calidad aceptable. A grabar así un poquito. Y único. O sea, esto, nada, único para el canal de Loadin Entonces, de puta madre. La tengo Wallapop vendiendo por 16.000. La tengo por el puto meme también. Pero también te digo, si las horas a 10 euros la hora, ¿cuánto se gana un McDonald's? 10 euros la hora, no sé cuánto se gana. Nada, es... las horas que yo le he echado a esto no son 16.000. Y el tiempo que el tiempo invertido, el dinero, el coste. Si hubieras currado en McDonald's, hubieras sacado más dinero, seguramente. Seguramente. Ahora, saber que tengo en mi propiedad una cosa que, fíjate, de Pokémon, la franquicia más grande de toda la historia. Que oye, antes me decía Miguel, es posible que haya un loco japonés perdido en que su esté haciendo lo mismo. o que lo tenga ya, o sea, que lo tenga ya todo, que está ahí lo tenga todo. Fantástico. Tiene que aparecer. Hasta entonces, pues, oye, pues le copiaré todo lo que tiene. Hasta entonces la más grande de Metapod es la tuya. Exactamente, y se lo sacaré. Y eso es una satisfacción que, sinceramente, creo que un coleccionista, da igual de lo que sea, pues a lo que tiene que ir, que realmente pues, le guste, o sea, que coleccione, Sí. le tiene que gustar, aunque sea una mierda Pokémon, que sea un meme, que sea un tal, que eso no sé qué, oye, aquí es para divertirse, para hacer las cosas guays, sobre todo pues aprender por el camino, aprender conocer gente y que te entretiene, te da mucho entretenimiento. Hasta todos los señores de aquí, no nos hubiéramos tantos conocido. que estaría en casa, pues es un camino porque terminas conociendo gente de todo el mundo, terminas haciendo amigos por todas partes, y sobre todo si yo creo que vas con buenas intenciones, con buena voluntad, nada de ir de sobrado, ni muchísimo menos, mejor con Metapod no puedes ir de sobrado, pero si vas con un perfil bajo y que con grandes pretensiones, yo creo que puedes llegar a hacer una cantidad de amigos bastante importante. Y no solo eso, sino llegar disfrutar, a tener, tío, mucho llegar tiempo. a disfrutarlo, Y luego exponerlo muy bien. Echarte una tarde y exponer todo esto y luego también enseñarlo, que la gente lo disfrute, está muy guapo. Eso es. Pues nada, gente, aquí yo os animo, finiquitamos, yo creo. Yo os animo a haceros un ratata. Está Miguel por aquí también. Disfrutando de la joyería. Sí. Esto, sinceramente... Cuidado con los memes, gente. Que en la siguiente nos vemos. En la siguiente nos vemos. Memes, Cuidado que mirar, o sea, empezó con una cartita y nada, aquí estamos. Para Guinness, pagando cartas de 500, 400 pavos de Metapod. Sí. Como si fuera normal. Sí, esto aguachurro. Esto es bueno, aguachurro ya. Aquí yo creo que ya sí que acabamos. Vamos a echar ahí un vistacillo. ¿Queréis Venga, despedir ya de una? Oye, Rafa, muchísimas gracias. A ti, tío, por el día que hemos pasado aquí, de lujo. De Metapod God. En Metapod God y nos vemos en otra. Venga. Chao. Un placer.